El plan de mantenimiento normalmente se divide en diferentes actividades. Las principales es la inspección visual, el mantenimiento básico, que es el cambio de aceite, cambio de rodamientos, sellos, cambio de componentes, engranes, flechas piñón, ejes, y al igual que eso, los maquinados normalmente de los ejes, cuando se requieren, cuando se está haciendo un mantenimiento digamos, más grande a un equipo, sería un maquinado de ejes, caja principal, y luego posteriormente vienen lo que son los ensambles de velocidad, ensamble de los reductores de velocidad y las pruebas básicas que se le hacen para antes de poner en marcha los equipos. Bueno, eh, un poco de historia básicamente, lo que es la división mecánica de reductores de velocidad. En México contamos con reductores de velocidad desde el 2012. Esto fue gracias a la fusión de Bexestari, TGM, Jeremia y Batrive. Son de las principales. Normalmente, ¿cuáles son nuestras unidades de negocio? Las unidades de negocio que manejamos en B es todo lo que son los reductores tipo industrial, reductores para cargas pesadas, toda la línea de motorreductores. En este tipo de equipos llegamos hasta 20,000 Newton metro. La parte de engrane de reductores corona sin fin, fabricación de piezas de nuestros reductores y la área de servicio. Ahora, nuevamente, ¿qué es lo que hace diferente Beck con respecto a otras marcas? Contamos con nuestra propia fundición, tenemos nuestros propios el tratamiento térmico es interno, contamos con laboratorios certificados y también tenemos equipos de rectificados para los engranes, para todo lo que es dar la calidad ACMA o DIN que se nos solicita. Dentro de las principales plantas que manejamos nosotros, toda la línea de motorreductores se fabrica en Austria, en la planta de Batrive. La línea de TGM, B, que es Star y Jeremia, básicamente es todo lo que son reductores industriales y reductores planetarios de gran porte. Y también lo que es corona sin fin. Ujú. ¿Qué es lo que normalmente manejamos en la inspección visual? La inspección visual va a ser en la parte de lo que son los engranes, ejes piñón, los rodamientos retenes, cajas, carcasas, respiraderos, que es una parte muy importante, los filtros y el sistema de lubricación. En la parte de los discos de contracción, freno mecánico y algo muy importante, lo que es la cimentación. Normalmente, en lo que son las cajas, perdón, en lo que son los engranes, normalmente, ¿qué es lo que debemos de checar? Todos nuestros equipos vienen con cubiertas de inspección. Estas cubiertas se retiran, el equipo debe estar parado y se va a poder inspeccionar la parte interior del reductor. Aquí solamente estamos limitados en qué aspecto. Básicamente vamos a poder observar solamente la parte superior. Si no se puede mover el reductor por el par o algo por el estilo y llega a tener un diente dañado en la parte inferior, lo vamos a desconocer. Normalmente estas son inspecciones rápidas, visuales, que se pueden hacer previas a un mantenimiento mayor. En este caso, normalmente, ¿qué es lo que se verifica? Se verifica el tipo de contacto que tienen los dientes, contacto entre diente y diente. Ahí vamos a notar un brillo. Si se ve de forma cruzada o tiene un contacto, digamos, no uniforme, estamos viendo que puede haber una pequeña desalineación en la unidad que nos puede estar causando este tipo de contacto. Aparte de eso, también podemos checar la calidad del aceite a simple vista, básicamente. Eso sería una de las pequeñas inspecciones visuales que se pueden hacer. En el caso de los reductores, en la parte del eje, normalmente en el área del sellado, ahí es donde se va a verificar los ejes que no tengan un desgaste. También en la parte de inspección visual, pero ya el equipo ya un poco desensamblado, básicamente para poder verificar lo que son los rodamientos. Aquí en esta inspección
Ustedes pueden checar el tipo de rodamiento, cómo está, si presenta, por ejemplo, como en este caso, oxidación y incrustamiento de la grasa, significa que pudo haber trabajado con cierta temperatura, más aparte con una contaminación en el lubricante. Entonces, ahí nuevamente lo que se recomienda es revisar lo que es el sistema de filtros, en este caso el respiradero, o si manejan un sistema ¿cómo se llama? de, de bomba, ahí checar el filtro que no esté tapado o esté contaminado con agua. En la parte de los retenes, ¿qué es lo que normalmente se puede inspeccionar en el retén? A simple vista, solamente la cara frontal, en este caso que no esté dañada o no presente fugas de aceite. El retén, por su fabricación, en automático permite una cierta fuga de lubricante, que es la que lubrica el labio con respecto al eje. Ajá. Normalmente cuando se colocan sellos, se les conoce luego de doble labio, que traen este otro labio adicional, es para evitar que entre el polvo y el aceite pueda tener una pequeña fuga y básicamente estar lubricando el neopreno o el bitón con respecto al eje y no se dañe ni tanto el sello ni el eje. Aquí es muy importante considerar la interferencia que se va a dejar entre sello y eje. Básicamente siempre se debe controlar. Ahora, otra parte muy importante es la rugosidad del eje. Ahora, dentro de la inspección visual, en una carcasa, normalmente, ¿qué es lo que identificamos? Cuando ustedes tienen una carcasa en el banco, o en el área donde están haciendo su mantenimiento, básicamente siempre es importante checar la parte de los alojamientos. En la parte de los alojamientos se va a ver la parte que estuvo en contacto el rodamiento y la parte que no tuvo contacto normalmente va a mostrar una mancha en color oscura, que es el mismo lubricante, digamos el barniz que deja el lubricante, ¿no? Significa que el alojamiento pudo haber, si se ve una mancha muy grande en esta sección, normalmente se va a distinguir que el alojamiento ya tiene una deformación. Esa deformación es un ovalamiento del alojamiento. Normalmente para poder corregir hay que maquinar lo que es la caja y maquinar lo que son la parte del alojamiento. Esto ya se mete en una manipuladora y básicamente se hace ese tipo de operación. Hay diferentes tipos de recuperación de alojamiento. Puede ser por soldado, puede ser en el caso de maquinado de la caja, ya dependiendo la necesidad de cada usuario y las condiciones, digamos, con las que cuente él, ¿no? Ahora, normalmente en la caja también, ¿qué más se revisa? Se revisa lo que son las soldaduras, si en dado caso es una caja de placa cero y una caja estructurada. Normalmente se recomienda revisar lo que son las soldaduras, se puede revisar por medio de partículas magnéticas y ahí detectamos en las uniones si esta soldadura presenta ya una fisura. En el caso de cuando son cajas de fundición, se puede colocar líquidos penetrantes y nos va a revelar si tenemos una fisura por medio de los líquidos. Ahora, otra parte muy importante es checar las condiciones, cómo están trabajando los dientes. Si notan ustedes que los dientes están con cierto desgaste en una de las esquinas, pueden hacer dimensionar los alojamientos y verificar que estos ejes sean totalmente perpendiculares. Si tienen algún ángulo un ángulo de desviación, básicamente eso también nos obliga a hacer un maquinado de la caja para la reparación de la misma. Ahora, otra parte muy importante es que normalmente no consideramos, son los tipos de filtros. El respiradero. Normalmente el respiradero estándar que manejamos es de este tipo. Puede incluir lo que es la varilla o solamente el respiradero. Ahora, ¿por qué es importante revisarlo? Si ustedes tienen un ambiente sumamente húmedo,
Al momento que empieza a trabajar el equipo, genera temperatura el aceite y genera una presión, digamos, positiva en la carcasa del reductor. Esto lo que va a generar es expulsar los gases. Pero al momento cuando la temperatura del medio ambiente cambia y el reductor tiende a enfriarse por alguna situación, entonces la presión es negativa, va a empezar a absorber el aire del medio ambiente. Junto con ello puede absorber lo que es la humedad, el polvo, dependiendo del tipo de respiradero que tenga. Normalmente, si es un ambiente muy agresivo, para la zona donde está operando, se recomienda utilizar respiraderos de gel. Depende, básicamente, depende. ¿Por qué? Porque estos van digamos, a detener lo que es el paso de la humedad y aparte de eso, también el polvo. En el caso de este tipo de respiradero estándar, normalmente no absorbe la parte de la humedad. Entonces, por eso se recomienda. Otra parte muy importante. Normalmente las varillas, la bayoneta o la varilla es para checar lo que es el nivel de aceite. Este se puede verificar cuando el equipo está en marcha, no hay ningún problema, ya que no fugaría este aceite al momento que retira la varilla. Ajá. Y otra parte para poder verificar los niveles de aceite, normalmente es por medio de una mirilla o por un indicador de nivel, como en este caso. Cuando los equipos trabajan con sistemas de intercambiador de calor, eso puede ser como en este caso, agua-aceite. Básicamente ingresa agua fría en este lado y expulsa agua caliente, pero al momento aquí pasa el aceite a presión y se le retira la temperatura, los BTUs. ¿Para qué? Para que el aceite entre en condiciones ideales a la caja y pueda seguir lubricando el equipo. Aquí es muy importante revisar lo que son los filtros. Sí se debe manejar un periodo de cambio constante para los filtros. Cuando existe mucha humedad, este filtro tiende a contaminarse por medio de agua, entonces nos puede afectar no nada más en la viscosidad del lubricante, sino también en el paso de las venas del lubricante. Por eso se recomienda también hacer sus cambios periódicos para este tipo de equipos. Otra parte muy importante es la inspección visual de los discos de contracción. El disco de contracción básicamente cómo opera. Ustedes pueden ver son dos placas o dos placas básicamente sujetas por un tornillo y una pista interior. Al momento de que ustedes generan presión en esta parte, la placa inferior se va a deformar y va a abrazar técnicamente al eje. Este va a generar un par mayor al par torsional requerido por la aplicación. Entonces, de esa manera se evita que esta pieza se... Alex, ya nos escuchas. ¿Ya me escuchas? ¿Pero me escuchan? ¿Verdad? Ahí ya se escuchó. Sí, ya se ¿Ya escucha. escucha? Ah, ok. Sí, gracias. ¿Hasta qué parte me dejé de escuchar? ¿Podrían indicar? Bueno, ¿me podrían indicar más o menos en qué parte me quedé? ¿Me dejaron de escuchar? Sí te escuchas. Sí, pero ¿en qué parte me dejé de escuchar? ¿Cuando estás dando la explicación de los discos de contracción o anterior a eso? Ahí cuando empezó con los discos. Sí, Ah, ok, con eso. bueno.
De acuerdo, entonces ahorita les comento de nuevo. Bueno, les había comentado que este tipo de equipo es muy versátil, también es muy funcional en el aspecto de que ya no se requiere cuñero. ¿Cómo funciona este tipo de aditamento? Básicamente son dos placas sujetas por un tornillo. Estas van a formar la pista interior y van a generar una presión directamente sobre el eje. Hay diferentes tipos de, digamos, de discos de contracción, configuraciones y demás, dependiendo de los fabricantes. Aquí en este caso les muestro dos, una placas similares y una pista interior. Aquí básicamente es una placa lateral y básicamente genera un sistema de cuña en esta sección de la pista interior. Ajá. Bueno, yo les comentaba nuevamente cuál es la inspección que se les hace. La inspección normal es revisar que no exista un deslizamiento entre el disco y el eje. Aparte de eso, con ciertos periodos de operación, si existe vibración o algún tipo de contaminante, se recomienda hacer paros para poder volver a generar el mismo par torsional a los tornillos. Los tornillos se manejan, básicamente se van a torquear en cruz. Déjame pongo el puntero. Okay. Los tornillos se van a empezar a manejar, bueno, se van a torquear en cruz. Si ustedes empiezan, digamos, a las 12, el que le sigue es a las 6 y así sucesivamente, para poder generar un par torsional y un apriete más uniforme sobre la pista interior. Ahora, otra parte importante en la parte de lo que son cuando los equipos vienen provistos con freno de contravuelta o freno mecánico. Este tipo de freno, ustedes pueden ver, es una serie de muelas que se anclan básicamente sobre la pista exterior. ¿Estos cómo funcionan? Normalmente el equipo va a girar solamente en una posición, en un sentido de giro, y al momento que quitan corriente, en el sentido contrario, este freno actúa. Ajá, solamente en una pista es deslizante en un sentido y en el sentido contrario es bloqueante. Ujú. Ahora, ¿cómo se revisan estos? Estos tipos de frenos los van a revisar en función a cuánto tiempo, cuánto se regresa la banda. Y en función a lo que se está regresando la banda o tengan el retroceso de la banda o de la aplicación, ahí es donde se va a determinar el cambio de este tipo de elemento. Realmente es muy sencillo hacer el cambio. Básicamente es la adquisición del mismo freno, se retiran lo que es las tapas y se vuelve a colocar el equipo, ¿no? El freno normal. Nada más aguas. Cuando se hace la inspección visual de se podría retirar lo que es la pura tapa, pero se tiene que bloquear totalmente la carga, de esta manera que no se vaya a regresar el equipo. Porque si ustedes llegan a sacar el freno con la carga, en automático el equipo van a generar un retroceso directamente sobre la máquina. Ahora, otra parte muy importante que es la cimentación, básicamente. En la cimentación es una parte que a veces no consideramos cuando hacemos cambio de los equipos. En el caso de las cimentaciones, cuando son cimentaciones nuevas, siempre se les recomienda manejar la cimentación. Si traen un equipo adicional, que todos los componentes estén dentro de la misma cimentación, no que sean de cimentaciones separadas. ¿Por qué? Porque básicamente el medio ambiente, la temperatura nos genera los problemas de expansión y ese tipo de problemas de expansión nos van a generar deformaciones o desalineamientos en los elementos. Por eso siempre se recomienda manejar una base totalmente completa. En este caso, también se recomienda que sea arriba de la superficie, porque de esta manera ustedes pueden drenar más fácil lo que es el lubricante, en dado caso que se pueda hacer así. Ahora, existen diferentes tipos de cimentación. Una de ellas también muy común es en las cimentaciones estructuradas. Estas cimentaciones estructuradas normalmente son bases, una pedestal, unos rieles, y en el caso de que no cuenten con un cálculo de la base como tal, cuando menos se les solicita que el mismo espesor de la pata sea el mismo espesor de la placa.
y que estas placas cubran su totalidad lo que es el equipo. De esta manera evitamos de que se generen deformaciones o que deformemos la caja y generemos problemas directamente sobre la carcasa. En el caso de las cimentaciones, cuando son fraguadas por medio de cemento, se recomienda que toda la estructura metálica sea ahogada directamente en el cemento. En caso de cuando se hace un cambio y tengamos una base cementada, hay que checar que estas no tengan fisuras o algún daño previo por la misma operación, básicamente. Si es así, se recomienda hacer el cambio y volver a colocar la base totalmente nueva. Ahora, hay otra parte muy importante. Cuando se colocan lo que son los reductores en su base, normalmente no se pone el reductor directamente sobre la base. ¿Qué se recomienda? Se recomienda utilizar lo que son las lainas de nivelación. Básicamente se colocan todas las patas, deben cubrir todo lo que es debe ser todo lo que es el ancho de la pata y entrar aquí la parte del tornillo. Aquí de esta manera nosotros aseguramos de que podemos alinear perfectamente los equipos. ¿Qué es lo que sucede? Si yo coloco esta base y hago lo que es el fraguado, posiblemente esta altura con respecto a de una pata a la otra, pueden tener un ángulo de deformación. Entonces, al momento que ustedes colocan las lainas en estas posiciones, lo que van a hacer es dejar un nivel, al mismo nivel las cuatro patas. Y de esta manera la caja no se va a deformar. Y bueno, básicamente a grandes rasgos es lo que es la parte de la inspección visual como tal en la estructura y en lo que es el reductor. Otras partes que normalmente podemos hacer de forma visual es el monitoreo de fallas a través de vibración, análisis de aceite, la termografía o la videoscopía, dependiendo de las condiciones. Por ejemplo, si nosotros manejamos lo que son la parte de monitoreo de falla por análisis de vibración, estos básicamente es por medio de un instrumento especializado. Igual, lo mismo, la persona debe estar técnicamente especializada en la interpretación de los resultados que nos manda el equipo. Y aparte de eso, también en BEC México estamos incursionando también mucho con lo que es la línea de MotorScan o MotorG, básicamente que en este tipo de instrumento nos va a dar la medición de la vibración del motor, temperatura, y lo podemos estar checando directamente desde el celular. Aparte de eso, si colocamos una torre, podríamos recibir hasta 100 lecturas de 100 equipos totalmente diferentes y a su vez podemos monitorear en cualquier parte del mundo los equipos, cómo van a estar operando, tanto el reductor como el motor, en cuestión a lo que es temperatura y una vibración global, básicamente. En el caso del motor es consumo de energía, la temperatura, la vibración, y me parece que nada más serían esos. ¿Okay? Otra parte importante es el análisis del aceite. Este análisis del aceite, que básicamente es tomar una muestra directamente del lubricante, llevarla al laboratorio y ver las partículas, la contaminación en partes por millón, dependiendo las condiciones del aceite y que ésta no pierda su viscosidad, que es la que nos permite evitar el daño entre los metales. Otra parte visual que se puede manejar son las termografías. Las termografías, que básicamente una cámara termográfica, tomo una fotografía del equipo en operación y de esta manera determino por los códigos de colores qué piezas está empezando a generar mucha temperatura. Y en este caso, por ejemplo, aquí ven ustedes el acople está operando, está trabajando normal, sacan lo que es la termografía y se nota que empieza a tener un calentamiento en la parte del motor, en la parte del reductor y en la parte del motor tiene una temperatura menor. Básicamente, ¿qué puede ser? Aquí pudo haber sucedido que se empezó a drenar lo que es la grasa del acoplamiento
Pudo haber sido por fuga en la parte del sellado o por una mala punta que pueden también haber hecho mal el operador y se empieza a permear lo que es la calidad, la grasa por medio de la punta. Ahora, normalmente otra parte de la inspección que se hace es ver en las partes exteriores que no exista por centrífuga en lo que es el lubricante. Si es así, también ustedes se dan cuenta de que ya hay un daño en alguno de los elementos del acoplamiento. Eso también se puede ver en la parte de lo que son los rodamientos, parte de los engranes de transmisiones abiertas. Se puede ver ese tipo de fallas por medio de desalineación o, ¿cómo se llama? O una falla ya en lo que es el lubricante. En el caso de la videoscopía, esta es buena, sí, pero a final de cuentas también está limitada a que necesitan estar en paro la máquina para poder sacarle la fotografía a lo que son los dientes. Ustedes ven, por ejemplo, llega el equipo, lo meten por medio del respiradero o por alguna de las partes de los tapones que tienen las cajas y pueden inspeccionar lo que es el dentado. Nada más que aquí vamos a estar limitados, al igual que como al inicio, hasta qué parte se pueden observar. Digamos, lo que ya está dentro del aceite, esa parte no lo vamos a poder ver, no vamos a poder ver los contactos. Ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí se ve lo que es el diente y se ve lo que es el contacto del diente como tal. Ujú. Aquí podemos ver lo que es el sistema de venas de lubricación. Podríamos checar parte de lo que son los rodamientos en algunos casos. Y entramos en el tema de lubricación. Lubricación básicamente, ¿qué es? ¿Qué es el concepto de lubricación? Antes de definir este concepto de lubricación debemos tomar en cuenta que este va a emanar de una ciencia que se le conoce como tribología. Esta ciencia va a estudiar no solo la fricción, sino también lo que es la lubricación, el desgaste, puntos relacionados con la vida útil de los equipos, como la ingeniería física, química, metalurgia, entre algunas. Básicamente va a checar, digamos, las condiciones ideales de lo que son los lubricantes. Ujú. ¿Para qué nos sirve el lubricante? ¿O cuál es el propósito de una lubricación? Básicamente es interponer un agente lubricante entre dos elementos en contacto relativo. Ajá. Este tiene como objeto reducir tanto el desgaste, la fricción, la temperatura y el contacto teórico entre los elementos. Ujú. Básicamente también a favorecer la disipación del calor de todo el sistema. Ahora, en la parte de los lubricantes, eh, se pueden definir por diferentes tipos, en este caso por su naturaleza. En el caso pueden ser lubricantes por grasa o líquidos, en este caso el aceite. Lo que va a definir el uso o la utilización de cada uno de estos lubricantes es el tipo de operación que va a tener el equipo como tal. En este caso, normalmente algunos rodamientos que pueden venir sellados y demás llevan grasa. En el caso de los motores, ustedes pueden ver, normalmente llevan grasas tipo de rodamientos, pero también llevan una cierta cantidad de grasa. No son totalmente lubricados los rodamientos. Y en el caso de los reductores, eso sí, todos los reductores que manejamos en BEC manejan lo que es aceite en su interior. Ahora, ¿cuáles son las principales funciones de un lubricante? Las principales funciones de un lubricante es proteger totalmente lo que es la superficie, actuando como una barrera para evitar que la humedad o la oxidación se presente en los elementos. Y la lubricación también disminuye lo que es la fricción entre ambos elementos, previniendo lo que es un desgaste acelerado de los componentes. Y también nos sirve para poder ir eliminando lo que son las impurezas y no entran en contacto entre los elementos. Y permite la disipación de temperatura. Básicamente, si nosotros sacamos una fotografía microscópica de una superficie de un diente, vamos a ver que tienes una serie de crestas y valles. Todo esto va a depender del grado ¿cómo se llama? Del pulido que se le dé a la pieza.
en este caso la rectificación. Ahora, ¿cómo operan? Normalmente ustedes pueden ver los engranes operan de esta manera. Siempre llega a un punto en contacto y básicamente va rodando sobre ese punto. Ese punto es el que va a estar en contacto constantemente. Entonces, ¿para qué nos sirve la lubricación? Para que en esos puntos básicamente exista una película de aceite y esta evite tanto el desgaste y permita la disipación también del calor. Ahora, existen diferentes tipos de lubricación. La lubricación estática básicamente es lo que es la grasa. En el caso de los reductores, por ejemplo, no manejamos grasa. Todos nuestros reductores son a base de aceite. Ahora, la lubricación de película delgada, ¿cómo se le conoce? Básicamente es una película muy delgada entre elementos y genera fricción. La fricción donde se va a ver en las crestas van a tener ciertos impactos. Entonces es una lubricación escasa y delgada. Esto nos va a generar un desgaste y también un daño prematuro en lo que son los reductores. Ahora, los tipos de lubricación. Dentro de este tipo de lubricación está también lo que es la película completa. Esta película completa es la idea básicamente donde el mismo lubricante separa en su totalidad los dos elementos y no permite el contacto. Pero realmente la lubricación más común que encontramos en los reductores es la que se le conoce como de película mixta. ¿Por qué película mixta? Porque hay unas secciones donde es un poco más gruesa y en otras partes van a tener contacto las crestas o un pequeño impacto. Entonces, básicamente es digamos, este es el tipo de lubricación más común que tenemos en la parte de los reductores de velocidad. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de utilizar lo que es el aceite? Bueno, los aceites están compuestos a base de aditivos y estos líquidos están, digamos, adicionados al producto para la protección de las piezas. Una de las ventajas una de las ventajas que tiene es generar una lubricación en toda la caja del reductor, incluyendo los rodamientos y los sellos. Si ustedes tienen el reductor de velocidad, normalmente en toda la cavidad completa se va a estar lubricando, incluyendo los sellos y en las partes más pequeñas. Y los aditivos permiten adaptarse dependiendo a las distintas aplicaciones. El aditivo que se le vaya a colocar. Otra de las opciones otra de las ventajas que se tiene es que puede permitir la disipación del calor. Normalmente, ¿cómo se componen los lubricantes? Los lubricantes es una base. Puede ser base mineral o base sintética y se manejan como aditivos. Pero los aditivos no se manejan en proporciones 50-50 o algo así por el estilo. Básicamente, el 75% es la base, que es el lubricante, y de ahí después, por ejemplo, si meten un tipo de detergente es de un 4 o 15%, un 2, dependiendo del tipo de aditivo que se le vaya a colocar al aceite. Los aditivos van a ser en función a qué, a cómo queremos que funcione nuestro equipo y qué problemas tenemos normalmente. Si existe mucha humedad y, digamos, estamos en costa o algo así por el estilo, normalmente llevan antioxidantes. Entonces nos van a permitir evitar la oxidación interna de los equipos. Ahora, otra parte que muy común se maneja en los lubricantes es lo que es la viscosidad. ¿Cómo se define la viscosidad? Como la resistencia originada por el frotamiento interno de las moléculas del fluido deslizarse entre sí, y dicho de una forma más clara, es la resistencia del propio fluido a fluir. Básicamente, ¿qué tanta resistencia tenemos? Ahora, ¿cómo nos afecta la viscosidad? Básicamente, funciona la velocidad y la temperatura. A mayor velocidad y mayor temperatura, nuestra viscosidad es menor. Ya dependiendo las características del lubricante que vayan a colocar, ahí es el, digamos, el lubricante que se va a utilizar. Ahora, ¿cuáles son las diferencias que existen entre los lubricantes? Normalmente ustedes han escuchado lo que se le conoce como el aceite o lubricante a base mineral y el tipo sintético. ¿Cuál es la diferencia de uno a otro? Básicamente es la colocación de
la parte de las moléculas internas. El lubricante mineral básicamente viene de la parafina y de la refinación. Entonces, sus partículas internas no son homogéneas, tienen variaciones. Y en el caso del lubricante sintético, sí ya es hecho básicamente por una síntesis química o otro tipo de proceso químico y nos maneja digamos, homologación en las moléculas. Es un lubricante más estable en forma molecular y permiten una mejor difusión digamos, un mejor transporte y por eso es que dura más este tipo de lubricante. Ujú. Ahora, ¿qué tipo de aceites recomendamos nosotros en BEC? Básicamente para las cajas de engranes se manejan este tipo, el que es un ISO BG 320 y la cantidad va a ser considerada dependiendo la relación, el tamaño de la unidad y la aplicación. Ujú. Ahora, normalmente en los cambios de aceite, ¿cómo deben darse los cambios de aceite? Normalmente cuando el equipo deja de operar, el aceite todavía se encuentra tibio. Entonces ahí es cuando se recomienda retirar el aceite. ¿Por qué? Porque facilita mucho la extracción del mismo y permite la limpieza también del equipo como tal. En el caso de cuando existen, digamos, condiciones de ambiente de trabajo desfavorable, como la humedad, polvo, temperatura y demás, eh, normalmente pedimos que en este caso nos consulten directamente para determinar qué tipo de aceite. Ahora, dependiendo de la temperatura de operación, ustedes pueden ver, por ejemplo, 80 grados, la temperatura de operación de un aceite mineral, cada 5.000 horas nos va a estar durando. Si manejamos un aceite sintético, ya sea tipo HC o PG, pueden ser de 15.000 o 25.000 horas, pero a un trabajo de 80 grados centígrados, el lubricante, conforme va incrementando la temperatura, también van bajando las horas de operación la cantidad de operación del aceite, básicamente. Ustedes pueden ver, por ejemplo, hasta 90 grados centígrados podemos utilizar aceite mineral. Después de 95 hasta 110 grados centígrados ya no se recomienda aceite mineral, sería aceite sintético. Ahora, la cantidad de lubricante. Normalmente esto va a depender de qué. Si es una unidad simple de reducción, técnicamente lleva menos cantidad de aceite. Y si es doble, bueno, va incrementando así hasta cuádruple reducción, dependiendo aquí va a ser en función a la velocidad. ¿Por qué? Porque si ustedes ven una simple reducción, un engrane está girando más rápido, el engrane de baja velocidad. Nos genera mucho chapoteo interno y genera mucha fricción entre aceite y elementos, generando bastante temperatura y también hay que controlar esa parte para mantener, digamos, las condiciones ideales del lubricante. Hay que considerar que por cada 10 grados de temperatura podemos disminuir hasta la mitad de la vida útil del lubricante. Y otra parte muy importante, en la posición en la que va a operar el reductor. Si opera en parte, digamos, montado en patas, su nivel de aceite va a cambiar, no va a ser el mismo que si yo lo colocara en forma acostada, parado o parado y el eje de alta velocidad hacia abajo. Todo esto pues, va a manejar diferentes cantidades de lubricante. Ahora, normalmente hay otra parte muy importante que se le conoce como la potencia térmica. La potencia térmica, cuando ustedes nos solicitan un reductor, siempre la calculamos. Calculamos la potencia térmica. ¿Cómo se calcula básicamente? Lo que es la potencia térmica sobre la potencia generada, la capacidad térmica del reductor, sin, eh, sin ningún, sin ningún sistema de enfriamiento. Puede manejar un adaptador, bueno, el tipo PTC, que ya es con un intercambiador de calor o con ventilador montado en flecha. Y todos estos los vamos a multiplicar por ciertos factores, factor de temperatura ambiente, factor de temperatura ambiente y la velocidad del aire, qué tanto flujo de aire exista en la zona. La altitud también nos afecta bastante, la temperatura del aceite, la parte interior y el tiempo de operación del equipo. Ya para eso ya hay tablas específicas dentro de los catálogos. Sustituyendo estos valores sobre la capacidad térmica del reductor, determinamos nuestra potencia térmica siempre debe ser mayor o igual a la potencia del accionamiento.
Ahora, ¿cuáles son los sistemas que normalmente manejamos de lubricación en los reductores? Como estándar, se le conoce como positiva, básicamente la misma carcasa y los engranes tienen a lubricar toda su parte interior. Y también manejamos sistemas de lubricación forzada. ¿Cuáles son los sistemas de lubricación forzada? Por medio de bomba eléctrica o bomba mecánica. En este caso es una foto de una bomba eléctrica y con un intercambiador de calor. ¿Cuáles son los sistemas de enfriamiento? Yo les había comentado, ventilador montado en eje de alta velocidad. Siempre son ahí, se manejan placas deflectoras para que el flujo del aire permita la disipación del calor. Ajá. También manejamos un sistema de serpentín, el cual se introduce en la parte del reductor, en la parte inferior del reductor. Aquí en esta parte se introduce lo que es agua, retira temperatura disipa calor del aceite en la parte del cárter y extrae esa temperatura. Por medio de un intercambiador de aire-agua, en este caso es lo mismo, succionamos la parte inferior, lo que es el aceite caliente, lo hacemos pasar por un intercambiador de calor y lo introducimos en la parte superior, un aceite ya más frío. Cuando la aplicación no nos permite tener agua, lo que utilizamos es el mismo aire. Se maneja un ventilador y un radiador. Básicamente lo mismo. Succionamos en la parte inferior el aceite caliente, lo introducimos en la parte superior del radiador, se enfría y se introduce el aceite frío a la parte interior. Ajá. Dentro de lo que es el almacenamiento, también se maneja lo siguiente. Cuando son periodos muy largos de almacenamiento, por más de 6 meses a 9 meses, se recomienda que toda la parte interior del reductor esté totalmente lubricado. Y, bueno, y básicamente cada 2 meses estar moviendo lo que es el eje para poder permitir la lubricación de los reductores. Otra parte muy importante, digamos, es el cuidado de los sellos. ¿Cómo se cuidan los sellos? En la parte exterior, de donde va el sello, laberinto o el sello como tal, se recomienda colocar grasa si se va a manejar un periodo de almacenamiento mayor. Y, bueno, en la parte cuando ya se va a poner en marcha, si el equipo estuvo parado más de 2 años, es necesario cambiar en su totalidad el lubricante y aparte de eso sustituir lo que son los rodamientos, los sellos. Y retirar, bueno, todo lo que son las cintas, toda la parte exterior del embalaje para que el equipo quede en condiciones de operación. Así mismo también colocar lo que es grasa en la parte interior, de si en dado caso trae el sello tipo Tacona, o ¿cómo se llama? Y limpiar en su totalidad la humedad que pueda tener en su estructura del equipo. En el caso de los sellos de tipo laberinto, normalmente ya vienen con una carga de lubricante. Ustedes pueden ver, se introduce en esta sección lo que es la grasa, expulsa todo lo que es el polvo y mantiene lubricado la parte del sello. Aquí si se llega a introducir grasa a la parte interior no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque la grasa básicamente es compatible con el aceite, con el lubricante. Entonces no tendríamos tanto problema. Y todo lo que los agentes contaminantes que están en esta zona son expulsados por la misma grasa. Para el momento que se va a introducir la grasa, se recomienda ir girando el eje de velocidad para que la introducción de la grasa sea uniforme en todo el sello. Ahora, ¿cómo se debe? Bueno, las recomendaciones para que los sellos de laberinto sean más eficientes, normalmente se instalan en baja velocidad. Si se manejan desde hasta 750 revoluciones, es un periodo de cada 5.000 horas se va a hacer el cambio de lubricante, o más de 600, bueno, de 750 a 600 revoluciones cada 3.000 horas de operación. Ahora, bueno, básicamente aquí son los diferentes tipos de grasa que podemos utilizar en diferentes tipos de marcas. Ahora, ¿cuáles son las fallas más comunes por falta de lubricación y dónde se dan? Normalmente ustedes las van a ver, se pueden dar en lo que son los ejes, en los engranes, rodamientos, en los sellos o inclusive en la misma carcasa. En la parte de los rodamientos, normalmente, ¿qué es lo que nos genera? Un desprendimiento de material, un calentamiento y una decoloración muy notoria en este tipo de equipos y una escoración. Básicamente, ustedes pueden ver en la parte de las caras de las balas, se están generando un desgaste por falta de lubricación. Existe en el caso de
Para evitar lo que son en la parte de los componentes, en el caso de los engranes, ustedes pueden ver un desgaste directamente sobre el dentado, una abrasión o una corrosión como tal. También, al falta de lubricante, se genera una coloración azulosa más oscura, y esto nos puede generar un problema o una falla o una ruptura totalmente de la pieza. Ajá. Eso es básicamente por falta de lubricación. Dentro de estas también, sus componentes nos empieza a generar lo que es el pitting. El pitting es un pequeño punteado. Ustedes pueden ver, aquí se maneja un pequeño pitting inicial. Después ya se maneja lo que es se puede observar lo que es un pitting ya destructivo, donde ya hay desprendimiento de la capa endurecida del engrane o del dentado. Otra parte muy importante que también luego llegamos a evitar, bueno, digamos, no tomamos muy en cuenta, es cuando se genera espuma en la parte interior del reductor. ¿Qué es lo que sucede? Normalmente ustedes pueden, bueno, se genera espuma, pero al final de cuentas es del mismo lubricante. Pero lo que nos va a afectar es, por ejemplo, todo lo que son las vías. Ustedes pueden ver aquí el rodamiento, nos puede empezar a generar oxidación. ¿Por qué? Porque las burbujas están reteniendo lo que es humedad. Entonces nos puede generar una oxidación. Aparte de eso, en la parte de las venas, ustedes si recuerdan unas fotos anteriores, se veía lo que era el dentado y se veía un tubo. Ese tubo es una vena de lubricación. Muchas veces esas venas se tapan con la misma burbuja, no permite la lubricación y no permite que ese lubricante circule como debe de ser. Entonces también es muy importante evitar lo que es la espuma en el lubricante. La presencia de impurezas. Normalmente, ¿cuáles son las impurezas que se presentan? Digamos, es partículas, burbujas, en este caso, o misma agua. Esto nos puede causar oxidación, desgaste. En el caso de presencia de partículas ferrosas, incrustaciones internas entre los dientes y nos generan daños prematuros. Ahora, la falla de los retenes. Normalmente, ¿cuáles son las fallas? Las fallas estas pueden generarse por temperatura, por presión, por una sobrepresión interna en el reductor o por una mala instalación. Ustedes, por ejemplo, pueden ver aquí en este tipo de retén, se encuentra ya agrietado y ya un desprendimiento. Básicamente, esto puede haber sido por una temperatura excesiva en el mismo retén, entre el eje y el retén. Aquí también hay que considerar la interferencia que debe existir tanto en eje con el retén. En el caso de cuando existe un corte en los labios del retén, muchas veces es al momento que se va a instalar, lo deslizan directamente sobre el puñero y genera un corte. Por ejemplo, los endurecimientos básicamente también es más por temperatura. Y en el caso de una desalineación, normalmente el sello tiene un desgaste en una de sus partes y genera básicamente esto es generado por una desalineación. Cuando el labio del sello, ahora sí que se bota al lado contrario, es por una sobrepresión en la carcasa del reductor. Entonces, al generarse una sobrepresión, el sello, como es más débil, se tiende a voltear. Y otro problema es al momento del ensamble, se genera una deformación del sello. Si no se monta adecuadamente, lo que va a generar es una deformación como tal. Y bueno, es a grandes rasgos lo que es otro por tiempo, es a grandes rasgos lo que es estos dos temas. Y les quisiera comentar también la parte de Motion Drive que estamos manejando como en México. Motion Drive es no nada más la venta del puro reductor, sino también podemos ofertar lo que es el motor, los acoplamientos, transmisiones de giro lento y a su vez lo que son los arrancadores, los obstáculos, dependiendo. Por ejemplo, este es un proyecto que se maneja donde entregamos un motor W22 de 200 caballos, un substarter SSW07 y un tamaño de reductor WGC50 del tamaño 8. Ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí tenemos otro tipo de aplicación. También igual, lo mismo es lo que es el reductor, su motor y un motor de 350 caballos y un reductor tipo Elimax tamaño 54.
Aquí también manejamos fabricaciones especiales. ¿Cuáles son las fabricaciones especiales? No nada más el estándar, sino, por ejemplo, es una fabricación para reductores normalmente son de laminado, dependiendo. Aquí ustedes pueden ver, este es un reductor para 400 kilowatts, ajá, como tal. Manejó el sistema de automatización, una FW11, y básicamente son equipos que se fabricaron a la medida y a las necesidades del cliente. Por ejemplo, reductores para bombeo, también los tenemos, WGC50 o WG20, motores W22 y sus arrancadores, bueno, los FW700 y 900, dependiendo las aplicaciones que cada uno tenga. Igual lo mismo, podemos sustituir lo que es el reductor, su sistema de intercambiador de calor y la parte del motor. Y bueno, no nada más lo que son la línea de motorreductores, sino también tenemos la línea de TGM, que son reductores de flechas, reductores planetarios. Y bueno, por mi parte sería todo. No sé si tengan alguna duda o pregunta, estamos abiertos. ¿Vale? Gracias, Alex. Por aquí había una pregunta en el chat. Te la voy a leer antes de que comiencen a preguntar las demás personas. Ok, la pregunta es, en la inspección visual, ¿cómo determinar en los engranes que se debe de cambiar el engrane o un nuevo equipo? Normalmente ahí es en la parte del backlash. Cuando vas a cambiar lo que es un engrane, es si este engrane está dañado o ya tiene, se le conoce como eso a la parte de. Por ejemplo, si ustedes pueden ver, a lo mejor tiene un pequeño pitting. No es necesario tanto cambiarlo, sino nada más estar inspeccionando y dar mantenimiento, digamos, cambio de tipo de lubricante, las condiciones de aplicación, y a lo mejor cambiando el lubricante se puede tener el pitting o el daño en el engrane. Si este engrane ya presenta este tipo de daños, sí es recomendable cambiarlo. Normalmente en lo que son los engranes que manejamos, son endurecidos superficialmente. Si fueran endurecidos totalmente, un tipo True Harden, normalmente esos también se pueden reparar haciendo un maquinado sobre el mismo dentado y se recupera el perfil, pero cambia un poco lo que es la relación de velocidad. Aquí depende mucho el tipo de daño que presente la hélice del diente. Si ya es un daño así de este tipo, sí es recomendable cambiar, en el caso que sea endurecimiento superficial. Si es así, en este caso, nada más es monitorear digamos, el daño, y de esa manera, a lo mejor cambiar el tipo de aceite. Si cambian el tipo de aceite, se puede prevenir ese tipo de daño. O a lo mejor tiene mucho contaminante o algo por el estilo, quitar ese contaminante. ¿Por qué? Porque ese contaminante nos está generando este tipo de daño. Entonces ahí es cuando se recomienda no tanto cambiar el grano, sino cambiar el lubricante. No sé, otra. Hay otra pregunta. ¿BEG cuenta con un laboratorio para el análisis de aceite? No. Normalmente nosotros no contamos con laboratorios para análisis de aceite. Se recomienda buscar laboratorios externos, y aquí muy importante, cuando ustedes lleven su aceite, busquen la ficha técnica de ese lubricante, y ya cuando le dé el laboratorio, comparen las condiciones originales del lubricante con las condiciones que le está indicando el laboratorio. Ok, ¿alguien más tiene una pregunta? Pueden encender su micrófono o dejarla en el chat. Aquí hay otro en el chat. Dice, ¿se puede reparar cualquier marca y qué garantía tiene? Bueno, ¿Y qué tiempo de entrega tiene? nosotros reparamos los reductores de otras marcas, la verdad es que no estamos reparando por el momento, salvo que sean muy grandes, esos sí los podríamos reparar, pero en Brasil.
Buenos días. En Buenos este días. caso, ¿qué tiempo de entrega sería si se mandan para qué el país? Es que ahí necesitaríamos checar digamos, por ejemplo, si tú manejas un engrane, bueno, si tú mandas un reductor, que es un engrane a lo mejor que te mide, no sé, 1,5 metros, 2 metros, ahí muchas veces estamos definidos sobre la fundición o la forja del material. Entonces puede haber variaciones en los tiempos de entrega. Ahí no sé, normalmente se recomienda mandar este tipo de equipos, pero ya cuando son grandes realmente. Si son pequeños, normalmente lo que hacemos es ofertar equivalentes. Equivalentes en el caso de un reductor como tal de la marca B y apoyarlos en lo que son las bases de intercambio. De esta manera para que no hagas modificaciones en estructuras o en cimentación. En ese caso que comentas de los intercambios, ¿contra qué marcas has hecho intercambio y qué tan viable es? Se pueden hacer homologaciones con cualquier marca. Aquí nada más lo importante siempre es conocer las condiciones de operación. Uno, condiciones de operación, potencia, velocidad, ¿cómo se llama? Configuración del equipo y fallas previas que hayas tenido para hacer análisis de falla. Digamos, si tu equipo constantemente te está fallando y tienes muchos problemas con ese equipo, si yo te surto uno equivalente, vas a tener seguramente los mismos problemas con mi equipo. Pero si hacemos un análisis del proceso como tal, determinamos cuál es el equipo realmente que tú necesitas. ¿Por qué? Porque a lo mejor las condiciones originales para las que fue diseñada la máquina cambiaron a la actualidad. Entonces ya requieres más mayor par o, ¿cómo se llama? Bueno, básicamente requieres mayor par para, para que este equipo esté funcionando adecuadamente. Es lo que podemos hacer. Y con la placa de datos pudieras sacar la Sí, identificación del equivalente. sí, mira, con la placa de datos, si tu equipo tiene, bueno, si tu equipo es constante con muchas fallas y tiene muchos problemas, aparte de la placa de datos, yo te solicitaría lo que son los consumos de amperaje y voltaje del equipo como tal y una foto general donde se pueda ver la aplicación y en qué sección está fallando. O sea, si tú me dices, ¿sabes qué está fallando en baja velocidad? Bueno, ya determino sobre qué tipo de falla posiblemente sea. Si es alta velocidad, también igual. Ya te haría preguntas diferentes, ya más específicas sobre tu aplicación como tal. De acuerdo, gracias. Alex, hay otra pregunta que dice que qué tipo de aceite lleva. ¿Qué tipo de aceite tenemos? Mira, está. El tipo de aceite que nosotros colocamos en los reductores de engranes helicoidales, normalmente es un BG320, ya dependiendo la marca, ya sea mineral o sintético. Ok, Estos, otra. todos Ok, los, perdón. perdón, todos los aceites en nuestros manuales de mantenimiento de los equipos, ahí se especifican diferentes marcas, así como ustedes pueden ver en esta tabla. Esta tabla básicamente son para los reductores WGC50, pero la puede cambiar. Digamos, en el caso de los Corona sin fin, es otra tabla diferente y otros grados de viscosidad. Ok, otra pregunta. ¿Me puede confirmar las marcas que son de BEG? Es decir, lo que se adquirió de reductores. Ok. Bueno, como ve como tal, tenemos, digamos, adquirió lo que es Cestari en Brasil, PGM también en Brasil, pertenecen al grupo B, Jeremia, también igual en Brasil, Badrar como tal en Austria. De ahí hay otras marcas más, está Bluestone, está otra que es como Beck como tal en Alemania también igual, pero todas pertenecen al mismo grupo. Ahora, la ingeniería es básicamente de todas las plantas se saca información y se genera una ingeniería con el que se fabricaron, bueno, con el que se diseñaron la línea WG20 y WGC50, que son las nuevas líneas que estamos promocionando directamente en Beck.
Ok, otra pregunta, ¿qué tiempo de respuesta dan garantías en motorreductores? En motorreductores, garantías. Ahí necesitaríamos saber, bueno, en este caso normalmente se tiene que mandar lo que es la solicitud de garantía, se daría trámite con la gente de asistencia técnica y se revisaría cuáles son las fallas, dependiendo qué tipo de falla tenga. Hay ocasiones en que lo mandamos a talleres como en la parte de motores en la zona, donde ellos revisan lo que son los equipos y nos determinan si es una garantía o un mal funcionamiento. Y bueno, básicamente ahí la respuesta puede variar también dependiendo del tamaño y la distancia en donde se encuentra el equipo, ¿no? Pero normalmente pues, tratamos de que sea en el menor tiempo posible. Ok, otra pregunta, ¿el equipo de análisis es configurable para otros equipos de otra marca o solo tienen que ser BEF? En el sistema de monitoreo, en el motor scan, hasta donde tengo entendido, puede ser en otros, pero ya no son toda la información como tal. Básicamente porque hay que considerar la parte del tipo de rodamiento, hay cosas que ya vienen integradas dentro del mismo programa, pero sí se pueden instalar en otros equipos, en otras marcas, pues. Y Alex, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No, creo que no, Alex. Ok. Ok, pues muchas gracias a todos. Esta presentación se las enviaremos más tarde y también encontrarán la grabación en nuestro canal de YouTube. Les recuerdo que nos encuentran como México. Y bueno, muchas gracias a todos. Que tengan buen fin de semana. Gracias. Gracias. Gracias, Alex. Hasta luego. Gracias.